Buenos días a la audiencia que nos permite compartir el conocimiento crístico, geovístico, teológico y de diversidad de aspectos que nos llevan a nuestra propia naturaleza humana y que nos permiten la comprensión creadora, humanizarnos. Nuestro programa Construyendo Humanidad en Desarrollo, les presentamos la edición número 15. Quiero presentarle en esta mañana un tema, dijéramos, de gran certeza, pero de fondo delicado, controversial, porque habla sobre un tema muy profundo y al respecto hay mucha documentación actual. Y en las culturas antiguas eso era natural. Pero después que se desarrolla la edad de Piscis, que gracias a Dios ya terminó en el año 1962, entre las 2 y 3 de la tarde, esa fue la era donde no solamente se asesinó a Jesús el Cristo y a todos los apóstoles, y se quemaron toda la sabiduría de los templos antiguos, especialmente en las grandes guerras. Un ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, y donde se confiscaron toda la sabiduría en textos, en libros, en papiros, en el arte regio, etcétera, y fueron mayormente destruidos. Pero ya eso pasó. Y estamos en la era de Acuario, estamos en la era del conocimiento universal, y en la fe damos testimonio a través de este programa de lo que queremos compartir, que es sobre la ley de recurrencia. Ahora bien, ¿por qué es controversial el tema? Lo es porque vamos a analizarlo a la luz, dijéramos, de la Biblia, teológicamente, con Mateo 17:11. Y es interesante el tema porque resulta ser que hoy es 24 de junio. Y hoy se celebra en Venezuela, tengo conocimiento, en ciertas poblaciones, a Juan el Bautista. Y muy especialmente en Duaca, donde hay una catedral, una iglesia, un templo, a Juan el Bautista, que tiene 5 naves. Es una de las pocas construcciones, dijéramos, iconográficas de iglesias, dijéramos, católicas, como quiera que sea, que tiene 5 naves aquí en Venezuela. Hace muchos años la visité porque quería escribir un libro sobre ese sentido. Y he escrito ya 12 libros y sin embargo no he escrito nada sobre él porque cada vez que me concentro y que oro, quedo como en la nada. Entonces le pido a Dios que me permita escribir al menos una poesía sobre tan insigne varón, preclaro hombre de Dios, Juan el Bautista. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Que como estamos celebrando el 24 de junio, tengo conocimiento que en la antigüedad, la víspera del 23 de junio, era en sí el momento en que la naturaleza recibía de Dios como creador una energía muy especial que no circulaba en otros tiempos, sino, dijéramos, en el fluir de la vida, comienza ese día, en el solsticio. Pero sin embargo, es un momento muy especial a nivel de energía, señores. A la audiencia que me escucha, les suplico que tenga entendimiento, que me permita, a través de su escuchar, el análisis del asunto, para que tengan una perspectiva mayor de lo que es la fe, para que tengan una progresión mayor en el entendimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque como Dios es infinito, su sabiduría es infinita, no es limitada. Entonces, eso de que uno no pueda tener conocimiento de una cosa por el fanatismo, eso es incorrecto, sinceramente. Y estamos, ya le dije, en la era de Acuario, que es la era de la información, donde todo el mundo tiene acceso a todas las informaciones que quiera, en el bien y en el mal. Entendido eso, y por cierto, esa es una profecía de Daniel. Por cierto, concretando, cuando nosotros hablamos
de Mateo 17:11, estamos hablando de Juan el Bautista. Y como ya le dije, Juan el Bautista no solamente es el prototipo psicológico precursor del cristianismo verdadero y de las fuerzas crísticas, sino que es el testigo fundamental ante la divina jerarquía de Melquisedec, rey del mundo, de la dinastía solar. Es decir, de esos seres de perfección, porque existen muchos. Entonces, es decir, que el Cristo no es una persona, el Cristo es impersonal. Que se perfeccionó Yeshua de Pandirá y es la máxima expresión de perfeccionamiento, sí, del cual doy testimonio, una voz más que se suma para ello. Le adoramos y le rendimos culto y le profesamos el amor, porque sin Él no tenemos redención, sin Él no somos salvos, sin Él no somos sanos, sin Él estamos solos. Gloria a Él en su amor y misericordia. Amén. En todo caso, Juan el Bautista es su precursor, pero ese Juan el Bautista realmente es Elías, el que unos 10 u 11 siglos antes estaba en el cuerpo de Elías el profeta. Es decir, pasan varios siglos, aproximadamente 11 o 10 siglos, si recuerdo bien, y nos encontramos ese mismo espíritu en un cuerpo nuevo que se llama Juan el Bautista. Ahora bien, ¿en qué me baso? Me baso en tradiciones antiguas, en los estudios que he hecho, pero en la Biblia me voy a basar en mi interpretación, porque no sé por qué todo el mundo no lo entiende igual, en Mateo 17:11. Dice, le preguntan en el 10, entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? O sea, primero que él mismo. Verso 11, sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Y se confirma mis palabras. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces entiendo, en una interpretación muy elemental, que Juan el Bautista físicamente era la personalidad o el cuerpo físico del espíritu de Elías, el profeta del Altísimo, que siglos antes se había expresado como Elías el Tisbita o como ese gran profeta de Dios que incluso decapitó a los sacerdotes de Baal en los tiempos de Acab y de Jezabel. Entonces, esto está confirmado en ese último verso cuando dicen, entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Ahora, podemos confirmar esa lectura o ese versículo en Lucas 9, 28, 36 y en Marcos 9, 2, 13. En este instante no los voy a buscar, sino en el segundo segmento, pero le estoy dando la referencia, la concordancia. Ahora bien, en todo caso, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir entonces que la palabra reencarnación, aunque suena muy fea para ciertas personas, vamos a analizarla. ¿Por qué? Porque como vamos a hablar de la ley de recurrencia, vamos a hablar qué son esas cosas. ¿Por qué nosotros no nos entendemos? Porque el asunto está en el lenguaje. Recuerden que nosotros estamos viviendo los tiempos babilónicos, es decir, nadie entiende a nadie. Y eso lo explicamos en